Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Estamos soportando un calor imponente en estos finales del mes de julio y después de pasar unas semanas de vacaciones en Vigo, en Galicia, en el noroeste de España, visitando a familia y amigos. Estamos ya de vuelta aquí en los Estados Unidos, de vuelta en casa, y vamos a volver a hablar de jazz porque vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz. Y es que durante el tiempo que estuve en Vigo tuve la oportunidad de grabar con mis amigos Guada Guerra y Rafa Valero una sección para su CIES podcast en Vigo, dentro de una serie de colaboraciones que llevo ya un tiempo haciendo con ellos, una sección que se titula Músicos Insólitos, y después de haberlo hecho durante muchos meses, de hecho ya años a distancia, pues por fin he tenido la oportunidad de visitar el estudio de CIES Podcast y allí, en persona, con Rafa y con Guada, grabar una de las colaboraciones. Colaboración que se centraba, en este caso, en un músico verdaderamente insólito que es, o que fue, un músico de jazz que se llama Jan Johansson. Jan Johansson es, o fue, un pianista sueco, uno de los más legendarios, uno de los mejores dentro del piano de jazz en Suecia, artífice además de una discografía poco poblada, pero siempre interesante por su originalidad, por su minimalismo y por esa mezcla de diversos estilos que lo caracterizaba, especialmente el jazz y la música folclórica de Suecia, y como veremos de otros países como Rusia o Hungría también. Sobre todo es conocido por este disco que aquí tengo en la mano, Jazz på svenska, es decir, jazz en sueco, publicado en los años 60, y que mezcla con maestría y de una manera muy personal el jazz con la música folclórica de su país. Pero antes de hablar de este disco, y antes de hablar un poco más de Jan Johansson, pues creo que es necesario mencionar que el jazz siempre ha tenido una enorme aceptación en Escandinavia, ya desde los inicios de su popularización a través de los discos y a través de la radio. A lo largo de las décadas, además, muchos músicos de jazz estadounidenses pasaron por el norte de Europa y allí tocaron, incluso algunos decidieron establecerse allí porque se les trataba mucho mejor que en su país de origen. Se les trataba mucho mejor en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en los Países Bajos, por ejemplo, que en una América fuertemente segregada, sobre todo, por supuesto, los que eran de raza afroamericana. Muchos músicos locales escandinavos se beneficiaron, por supuesto, de esto, y entre ellos Jan Johansson. Y Jan Johansson es un hombre que influyó a muchos otros pianistas de jazz escandinavos, entre ellos Bengt Hallberg, por ejemplo, o también el más actual Jan Lundgren. De hecho, fue a través de mi interés por la música de Jan Lundgren como yo conocí originalmente a Jan Johansson y comencé a interesarme por el jazz grabado, producido, interpretado en Escandinavia. Volviendo a Jan Johansson, hay que decir que Johansson nació en Söderhamn y se interesó ya desde pequeño por el piano, se interesó también por la música clásica, y esto creo que se nota en discos como Jazz på svenska, aunque posteriormente aprendería a tocar otros instrumentos,
como por ejemplo la guitarra, el acordeón o el órgano. Su interés por el jazz coincidió sobre todo con sus años universitarios, cuando tuvo la oportunidad de conocer al gran saxofonista estadounidense Stan Getz. Y esto, conocer a Stan Getz, entrar en el jazz, entrar en el swing, lo llevó a dejar sus estudios universitarios para convertirse en músico a tiempo completo, centrándose en el jazz, centrándose en el swing, pero también interesándose por la música folk sueca y de otras partes de Europa. Y la enorme calidad de Jan Johansson como instrumentista le granjeó varios contratos con músicos americanos e incluso llegó a tocar con el legendario Jazz at the Philharmonic de Norman Granz, en el que no siempre había, al menos en esos años, demasiados músicos que no fuesen estadounidenses, pues Jan Johansson fue uno de esos músicos. Pero sus mejores grabaciones, por las que será recordado siempre en su Suecia natal, las realizó en los años 60, en más o menos unos 7 u 8 años, porque desgraciadamente Jan Johansson murió bastante joven y de forma trágica. Y entre sus grabaciones, este disco que tengo en la mano, una reedición en CD, Jazz på svenska, Jazz en sueco, es la obra maestra, el disco que todo el mundo debería escuchar de Jan Johansson. ¿Y qué encontramos en este disco? Encontramos una revisión de algunas tonadas populares suecas en clave de jazz. Es un disco, para quien no lo haya escuchado, de sonido totalmente minimalista. Solamente el piano de Jan Johansson y el contrabajo de Georg Riedel, que es una mezcla interesante que tuvo un éxito inesperado e impresionante. Y a día de hoy, en el año 2022, cuando estoy grabando este vídeo, sigue siendo el disco de jazz sueco más vendido y también más imitado de la historia. Imitado, aunque nunca igualado, nunca superado, en mi opinión. Hay discos, como por ejemplo el Swedish Standards de Jan Lundgren, que se le acercan, pero este disco es una verdadera obra maestra que inspiró a muchísimos otros músicos. Tanto es así que Jan Johansson intentaría repetir la fórmula con discos como Jazz po ryska, es decir, jazz en ruso, y Jazz po ungerska, jazz en húngaro, utilizando respectivamente temas tradicionales rusos y húngaros. En este álbum húngaro, por ejemplo, el excelente violinista Sven Asmussen, a quien tendremos también que dedicar algún vídeo en alguna ocasión dentro de estas impresiones sobre jazz, pues Sven Asmussen toca con Jan Johansson y el disco vuelve a dejar claro que es posible reimaginar la música folk a través del jazz de una manera muy atractiva. Pese a todo, el jazz po ryska y el jazz po ungerska no llegan a la excelencia de este disco que tengo aquí en la mano, Jazz po svenska, jazz en sueco. La popularidad de la figura de este pianista Jan Johansson en Suecia ocasionó que se le requiriese para componer también música para películas e incluso programas de televisión. Y de hecho, cuando la televisión sueca realizó la famosa serie basada en el personaje de Pippi Calzas Largas, Pippi Longstrump, de Astrid Lindgren, fue Jan Johansson el elegido para componer la sintonía. Y yo recuerdo, por supuesto,
siendo muy pequeño, ver esta serie, también después de haber leído algunos de los libros de Astrid Lindgren, y siempre me pareció una serie muy interesante. Y aunque yo entonces no conocía el jazz, no conocía en absoluto a Jan Johansson, pues la música recuerdo que me había gustado y que me había sorprendido, como el resto de la serie. Pero para entonces, para ese momento en el que se encargó Jan Johansson de componer la sintonía para la serie de televisión de Pippi Calzas Largas, poco tiempo de vida le quedaba ya entonces a Johansson, que falleció trágicamente en un accidente de coche camino de un concierto en la localidad de Jönköping, en Suecia, en el año 1968. Nos quedamos, por tanto, tras ese trágico accidente, sin mucha música que potencialmente podría haber grabado Jan Johansson, y también esa muerte, junto con la gran solidez de la discografía que había publicado hasta el momento, lo elevó a Johansson al estatus de prácticamente un mito dentro de la escena jazzística escandinava. La influencia de Jan Johansson y de este disco Jazz på svenska sobre la escena del jazz en Suecia y en otros países escandinavos es tan imponente como Johansson es desconocido fuera de Escandinavia, aunque haya grabado con jazzmen tan importantes como Oscar Pettiford, por ejemplo, o Stan Getz, entre otros. Lo que sí diré, para ir terminando este vídeo de introducción a la figura de Jan Johansson, es que la mejor manera de acercarse al sonido personal, al sonido único de Johansson, y de tratar de comprender su concepción musical, es escuchar este disco que tengo aquí en la mano, el clásico Jazz på svenska del año 1964, un álbum de sonido, como ya he dicho, minimalista, en el que el jazz se funde con la música folk sueca, y todo buen aficionado al jazz producido en Europa, al jazz producido en Escandinavia y al jazz, en definitiva, en general, debe conocer, y se puede encontrar, como pueden ver, en esta reedición en CD, cuyo libreto interno, porque aquí tenemos el disco, el libreto interno tiene notas que están escritas completamente en sueco, con algunas fotografías, pero aquí tenemos a Georg Riedel con el contrabajo, y ahí tenemos más fotografías de Jan Johansson, alguna fotografía más aquí, muy buenas, muy bonitas, por cierto, las fotografías. Las notas están escritas completamente en sueco, que es una de las razones por las que yo llevo ya un tiempo tratando de aprender sueco, sobre todo para poder leerlo, no para hablarlo necesariamente, sino para poder leerlo y poder así acceder a las notas de varios discos de jazz que se grabaron en Suecia y cuyas notas están escritas en lengua sueca, y en muchos casos sin traducción al inglés. Este disco contiene 12 temas más 4 cortes extra, y se convierte casi cada uno de los temas que componen este disco se convierte casi en una suerte de poema musical, lo que en inglés se llamaría un tone poem, que va creando diferentes atmósferas sonoras relacionadas, en la mayor parte de los casos, con la temática de cada melodía tradicional que se interpreta. Y el piano de Jan Johansson y el contrabajo de Georg Riedel se complementan a la perfección, dejando siempre espacio para el silencio y para el lirismo. Desde luego, el silencio en este disco
lo que no toca Johansson, lo que no toca Riedel, es en muchos casos tan importante como lo que sí tocan, porque ya digo que es un disco de un sonido minimalista, pero desde luego muy agradable, excelentemente interpretado, y es un disco con un sonido realmente único, que si no conocen se lo recomiendo sin ningún tipo de reservas, porque es un disco absolutamente irrepetible que ya se lo advierto, no creo que vayan a ser capaces de escuchar solamente una vez. Cada vez que yo escucho este disco, vuelvo a darle al play cuando se acaba, porque es un disco verdaderamente excelente y un disco que a mí siempre me ha traído muchísimo. Llevaba tiempo queriendo dedicarle un vídeo a Jan Johansson dentro de esta serie de impresiones sobre jazz y hoy ha llegado el momento. No sé si ustedes conocen la música de Jan Johansson, no sé si ustedes conocen este disco, Jazz en sueco, Jazz på svenska, pero desde luego si no lo conocen se lo recomiendo, acérquense a él porque esta es la mejor manera, es la mejor puerta de entrada para acceder al sonido de Jan Johansson. Una verdadera pena que este hombre muriese tan trágicamente y tan pronto, porque su discografía, más allá del jazz på svenska, es interesante y estoy seguro de que si escuchan este disco van a tratar de buscar otros álbumes de Johansson, que como digo es una influencia fundamental en grandes pianistas escandinavos como Bengt Hallberg o también por supuesto Jan Lundgren. A estos tendré que dedicar también en algún momento algún vídeo dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Termino así simplemente animándoles a que escuchen la música de Jan Johansson, a que se acerquen a ese jazz que se ha ido produciendo a lo largo de las décadas en lugares como Suecia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, etcétera, porque en muchas ocasiones nos encontramos con grandísimos músicos, algunos de ellos músicos estadounidenses que estaban pasando en aquellos momentos por esas partes de Europa, y hay muy buenas sesiones grabadas en esos países con músicos estadounidenses acompañados por músicos escandinavos, o como es el caso de Jazz på svenska, una exploración de la música tradicional folclórica sueca a través del tamiz del jazz, con solamente dos músicos que se entienden a la perfección, que son Jan Johansson al piano y Georg Riedel al contrabajo. Disco muy recomendable, y si ustedes lo conocen, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué es lo que les parece este álbum de Jan Johansson, cualquier otro álbum de Jan Johansson, y qué les parece la música de este pianista, y si hay otros artistas de jazz, otros músicos de jazz escandinavos que a ustedes les interesan. Habrá vídeos dedicados a algunos de esos músicos pronto aquí en el canal dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Me despido ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, ya de vuelta de mis vacaciones por Vigo, por Galicia, y ya preparado para continuar grabando todo tipo de vídeos para el canal, algunos de ellos dentro de esta serie Impresiones sobre Jazz, en la que hablamos de músicos de jazz quizá no tan conocidos y de grabaciones que a mí me interesan mucho, a pesar de que no tengan siempre el reconocimiento popular que yo creo que en muchos casos merecen. Soy Antón García Fernández y me despido ya. Mío es el copyright de este vídeo, que se ha grabado en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, a finales del mes de julio del año 2022. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por su interés. Continúen escuchando buen jazz y nos vemos muy pronto
en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.